Hola, ¿qué tal? Bueno, hace bastante del último vídeo, al menos de la última reseña, pero bueno, me he entretenido bastante con esta lectura, la lectura de estos 8 tomos de Parasite. Aparte de que, bueno, pues no he tenido todo el tiempo que otras veces para leer. A ver si de ahora en adelante, pues reanudo un poco el ritmo anterior. Como decía, voy a comentar este Parasite de Hitoshi Waki, no es ninguna novedad. Eh, Primero en cuanto a la edición, es una edición que ya lleva bastante tiempo en el mercado y aparte el manga es un manga de inicios de los 90, eh, es decir, que no es nada nuevo. Tengo una mezcla aquí de dos tipos de tomos. Este primer tomo a precio reducido de 2,95, que la verdad es que no viene mal como introducción a la serie, aunque no me parece una buena muestra de esta serie concreta. Luego el resto de tomos pues a un precio, no recuerdo, pero en torno, me imagino, a los 8 o 9 euros el resto de tomos. Imagino que habrá alguna edición de este primer tomo con la camisa y demás, pero bueno, a mí me basta con esta y encima pues te ahorras unos euros. Como digo, no me parece una serie que sea representativa, porque la verdad es que este primer tomo, aunque a nivel gráfico sí que lo es decir, el dibujo en toda la serie, aunque quizás se estilice un poco hacia el final, me imagino que el autor, tras años, porque se publicó durante creo que unos 5 años, le cogería más pulso al dibujo, sobre todo del protagonista, pero en general el estilo y los rasgos son los mismos. Parasite es una obra que surge, como digo, en el año 90, muy poco después de que apareciera el personaje de Veneno, que apareció en el año 88. Bueno, empezó por primera vez en el 84, pero vamos, como personaje tal en el 88. Eh, Menciono Veneno porque es una serie que tiene mucho que ver con esta, mucha influencia. Mm, Ha coincidido además que lo he leído ahora cuando he visto Veneno 2. No, esto voy a hablar del cómic, pero bueno, la película la verdad es que no me ha gustado nada, pero el personaje en sí de Veneno se parece mucho al personaje del parásito de esta obra. Cuenta la historia de un personaje, Shinichi, que es atacado o invadido por un parásito alienígena que normalmente invade y controla el cuerpo de la gente, pero en su caso el parásito queda en la mano, no alcanza el cerebro, de forma que conviven los dos dentro del mismo cuerpo. El parásito controla la mano derecha eh, y él controla el resto del cuerpo. Pero es un ser independiente, habla con él, es un parásito, es un ser alienígena, vienen a reproducirse, a implantar su especie, pero a pesar de que se llame parásito, entre ellos se establece una situación de simbiosis entre los dos. El parásito necesita que siga vivo su huésped y el huésped necesita cuidar del parásito porque le confiere ciertos poderes, habilidades, fuerza, que le hace sobrevivir a su encuentro con otros parásitos. El primer número, como digo, resulta hasta divertido. El personaje del parásito, que se llama Migi, es muy divertida la forma en la que interacciona con el protagonista. Los parásitos que aparecen son muy monstruosos, con unos diseños delirantes. Él es un chico de instituto, tiene unos 16, 17 años, de forma que las tramas de instituto, romances y demás son ligeras y divertidas. Las escenas de acción, eh, por una parte, son muy extrañas, como digo, son monstruos muy viscerales, pero las escenas de acción son bastante violentas. Eso sí, la verdad es que hay decapitaciones, muertes muy llamativas. Y como digo, las deformaciones que producen los parásitos al controlar el cuerpo en ocasiones son bastante extrañas. Aunque la más habitual es esta, como se ve aquí, que es usar la cabeza en forma de espiral para lanzar una cuchilla con la que atacar a la gente y cortarlos y matarlos. Como decía, no me parece muy representativo porque el primer tomo es divertido, un tanto violento, pero bastante original. Pero según va avanzando la serie, se va haciendo cada vez más violento, más oscuro. Aparece algún elemento sexual muy poco explícito, aunque aparezca alguna escena de sexo, aparecen desnudos sin más, no aparece nada explícitamente sexual. Pero bueno, tal es el caso que me ha llamado la atención que a partir del tomo sexto aparece una recomendación indicando que se trata de un manga para adultos, que no aparece en el 5. Imagino que, no sé si fue
un cambio de opinión de la editorial y quizá debería incluirlo desde el principio, pero es verdad que más o menos por el tomo 6 la expansión de los parásitos y el que la sociedad, digamos, los gobiernos y demás ya sepan de su existencia y se planteen la eliminación, hace que haya no enfrentamientos entre seres individuales, sino que la historia llega a un punto en el que hay planes masivos de exterminación, escenas no bélicas, pero sí militares o policiales, y el número de muertes sube considerablemente. Como digo, se centra sobre todo en el tema de los parásitos, pero hay mucho protagonismo en personajes humanos. El protagonista de la obra es hasta el final de la misma el que, digamos, une todo, y es el chico con el parásito, que más que el chico, que bueno, pues es el típico estudiante muy honrado, muy sacrificado, pero es el personaje del parásito, no, bueno, egoísta, pero egoísta a su manera, es decir, un ser con una escala ética totalmente distinta a la que le da gracia. Como decía al principio, he tardado bastante en leerlo, aunque al principio se lee muy rápido, la obra después va añadiendo mucho contenido filosófico, hablando sobre la existencia, sobre el sentido de la vida. Hay muchas disquisiciones que a mí me han resultado un tanto pesadas, mientras que hay otras de tipo científico explicando el funcionamiento del parásito y demás, que si bien también me han resultado pesadas, eran más interesantes. Porque bueno, siempre he intentado aportar al manga elementos bastante realistas. En ese sentido, al menos intentar hacer realista una situación tan extraña o tan compleja como es este tipo de parásito. Como decía, el manga se vuelve un poco más limpia la línea hacia el final, como puede ocurrir en cualquier serie de cómic, pero las muertes son cada vez más violentas, más recurrentes. Al final, pues no quiero comentar nada del final. Hay un par de giros argumentales al final, aunque el último tomo es muy distinto, por ejemplo, al séptimo o al anterior. Ocurre un suceso que marca un punto y aparte, y ocurre durante el mismo tomo octavo. Es decir, comienza, digamos, de una forma habitual, o hay un suceso que cambia por completo cómo se está narrando la historia. Ese suceso lleva a la finalización de la historia y a un epílogo que añade un nuevo giro de historia, el propio epílogo, y la resolución del epílogo, un nuevo giro más en el texto, en el guión. Así que bueno, la verdad es que el último tomo es bastante interesante en cuanto a que rompe mucho con una línea mucho más homogénea, que ya te digo, los tomos 6, 7 también introducen un cambio de la obra hacia una madurez. El primero es una presentación y los tomos 2, 3, 4 y 5 se hacen un tanto repetitivos, porque al final la estructura es la misma, en la que el chico se encuentra con algún parásito y se establece un combate entre ellos, aunque no es un cómic para nada de lucha. Sí que hacia el tomo 2, 3, no recuerdo exactamente, hay un suceso que hace que él ya no tenga ese poder de una mano fuerte como es hasta al principio, sino que empieza a tener poderes repartidos por todo el cuerpo. Entonces él pasa a convertirse prácticamente en un personaje superheroico, un personaje con poderes. Pero eso también introduce un cambio en el funcionamiento del personaje, que hace que bueno, se generen tramas un poco más interesantes. Pero aunque sean más interesantes, como digo, se repiten demasiado en esos tomos. Es una obra a la que yo creo que le sobrarían 2 tomos. Y gran parte de las explicaciones, sobre todo de tipo filosófico, pero son connaturales al género de manga. En cuanto al dibujo, como decía, pues es un dibujo muy limpio, muy claro, muy realista. A pesar de las escenas violentas, no es un cómic nada oscuro, excepto en esos momentos. Recuerda a cómics, por ejemplo, como los de Junji Ito, esas de historias de terror. El dibujo en sí es bastante claro. Como digo, es una obra clásica que tiene ya pues, desde el año 90, tiene 30 años, o sea, no es para nada una novedad. Y hace muy poco se ha presentado una especie de secuela o tomo homenaje a Parasite, que es una obra bastante famosa, al menos en Japón, que es este Neo Parasite, este tomo, en el que diferentes, sobre todo autoras, puede que haya algún autor, pero creo que son casi todas mujeres. Cada uno presenta una historia corta, de muy pocas páginas, algunas son 4 o 5, otras a lo mejor llegan hasta 10,
todas basadas en el entorno de Parasite. El tomo, la verdad es que empieza muy bien. La primera historia es esta, la tienda de los misterios, pues presenta a un personaje que necesita un parásito para intentar salvar la vida, su mujer que está a punto de morir, un dibujo muy correcto, un uso bastante curioso de la mitología. Pero luego en la siguiente historia, este peligro salir de clase es una historia parodia de un momento que ocurre en la serie principal, en el que transformas a un personaje en una fan de los cómics Boy Love, con personajes gays. El siguiente vuelve a tocar el tema del BL, y son historias con poquísimo interés. El dibujo suele ser bastante correcto en todas, eso sí, sí es verdad, pero las historias son entre un romanticismo pobre, un surrealismo bastante mal narrado. Siempre en todas suele haber un tema, como digo, romántico. En muchas de ellas suele haber un tema gay con el protagonista. La sensación que da es de estar leyendo fanfic, historias escritas por fans, y muy alejadas del espíritu de la serie principal, de lo que quiere contar. Están mucho más centradas en expresar que hay un romance entre ciertos personajes y luego mostrar alguna escena de los parásitos matando o mostrando su influencia en otros personajes. Y como digo, la verdad es que he revisado algunas historias por encima sin leerlas a fondo porque la mayoría de ellas se me han hecho muy pesadas. Es decir, he leído más o menos hasta la mitad, eh, leyendo cada página una a una, y a partir de la mitad del tomo, pues como digo, he ido pasando a veces páginas porque era tremendamente tedioso. Así que bueno, quizá para fans de manga BL que conozcan la obra Parasite puede ser interesante, porque como digo, menos a nivel gráfico está muy bien, pero a nivel argumental me parece que no tiene absolutamente ningún interés. La verdad es que la primera historia pues, fue una especie de espejismo que me hizo pensar que estábamos a una obra tipo la serie Vision sobre Star Wars, es decir, con visiones apartadas de la serie original, pero que aportaran algo, la narración de algo, pero es que realmente lo que aportan a veces no pasa ni siquiera de un chiste. Y bueno, en cuanto a Iwaki, acaba de aparecer este nuevo tomo, El país de Tanabata. Va a ser una serie corta de solamente 3 tomos. El dibujo característico de Iwaki se reconoce desde la portada. Es una obra que hizo posteriormente a Parasite, pero sigue teniendo bastante tiempo, es en torno al 2003. De modo que, como digo, aunque tenga 10 años de diferencia, sigue siendo una obra de hace 20 años. La verdad es que lo he comprado simplemente por el autor, lo he ojeado un poco por encima y como digo, un muy buen dibujo. Hay algunas escenas de violencia que recuerdan al estilo de las de Parasite, pero voy a esperar a tener los 3 tomos, que son bastante pocos, leerlo entero cuando esté completada y comentarlo al completo. Así que bueno, del Tanabata ya hablaré más adelante. No recomiendo para nada este Neo Parasite, y sí que recomiendo como una obra de manga clásico y divertido, aunque como digo, muy manga, es decir, sobre todo en su desarrollo narrativo. Este Parasite, que como decía, recuerda mucho a Veneno. De hecho, me imagino que hubo una gran inspiración en el personaje al escribirlo, pero que se aparta del estilo de narrativo de cómic americano para un estilo muy japonés. Es una historia que empieza muy fuerte, baja un poco, pero a partir del tomo sexto vuelve a coger mucha fuerza. Así que bueno, merece la pena el esfuerzo de los tomos 3, 4, 5, a pesar de que pues, se puedan hacer pesados, por luego finalizar la historia.